Vamos a realizar ahora el ejemplo de las funciones iteradoras con una base de datos que tenemos acá. Primero, ustedes saben que deben de conectarse y vamos a utilizar una base de datos que nosotros ya tenemos ya modelada y que nos va a permitir ejemplificar en esta ocasión las funciones iteradoras como SumX, Average y otras que vamos a ir estudiando. Como son varias tablas, pues está tardando un poco. Vamos a esperar a que se carguen esas tablas. Y mientras esperamos a que se carguen, explicarles que la función SumX en Power BI es una función DAX iteradora que calcula una expresión para cada fila de una tabla y luego suma los resultados de sus cálculos, permitiendo operaciones complejas fila por fila que la función sum no puede realizar directamente. Se utiliza cuando necesitamos realizar un cálculo entre columnas, como por ejemplo multiplicar el precio por la cantidad, pero no queremos dejar esa columna calculada porque utiliza espacio en memoria de nuestro modelo de datos y carga más el uso de la memoria de nuestra base. Entonces se utiliza cuando se necesita realizar esos cálculos y en lugar de realizar una columna calculada, lo que hacemos es utilizar SumX. La iteración SumX recorre cada fila de la tabla especificada, la evaluación de la expresión para cada fila evalúa la expresión que se proporciona como un segundo argumento y suma los resultados. Finalmente, vamos a ver cuál es su sintaxis. Cuando trabajamos en Power BI, si no queremos que se carguen todas las tablas, pues elegimos solo las tablas que queremos que se carguen. Configurar nuestro Power BI para que esas tablas no se carguen todas o se actualicen todas al momento de cargar el modelo. Vemos acá que tenemos, por ejemplo, la tabla ventas y en la tabla ventas nosotros tenemos la información sobre nuestras órdenes, la fecha de la compra, la clave del distribuidor, el código, la cantidad vendida, pero si se fijan no tenemos cuánta es el total de ventas por cantidades vendidas según los precios de los productos. Entonces tendríamos, por ejemplo, que traer de nuestra tabla productos, traer esos precios unitarios y poder gestionar esos cálculos en nuestra tabla. Nosotros podemos crear una nueva tabla. Si vamos a nuestro modelo de datos, podemos visualizar acá el modelo de datos que, como dijimos, en nuestro caso estamos trabajando en ventas, que es nuestra tabla de hechos. Estamos trabajando todas las acciones o movimientos que se están realizando y tenemos alrededor de ella en un formato en estrella pues nuestras tablas de dimensiones y algunos otros casos en los que vamos a ver, por ejemplo, situaciones como estas en las que tenemos otra tabla de hechos también, en donde nuestros clientes están haciendo devoluciones de los productos y los productos se relacionan a través de una segunda tabla a nuestra tabla ventas. Ese es otro tipo de modelo que podemos tener. Acá podemos ver esa visualización del modelo. Ya tenemos claro pues cómo crear nuestro modelo de datos y las relaciones entre ellos. Ahora nos compete trabajar la parte de las funciones DAX avanzadas porque queremos pues calcular algunas medidas para nuestras visualizaciones también de manera más avanzada. Y revisando todas estas tablas, nosotros podemos ver que vamos a necesitar en esta ocasión trabajar en nuestra tabla ventas algunos cálculos que no los tenemos acá, como por ejemplo el total de ventas. Para eso nosotros podemos generar nuevas medidas
podremos crear una nueva tabla en nuestro modelo de datos, y a esta nueva tabla, que no la vamos a relacionar, le vamos a llamar medidas y la vamos a ubicar acá. No la vamos a dejar con una columna en blanco, y en esta tabla nosotros vamos a estar generando en nuestro modelo todas las medidas que necesitamos. Aquí está la tabla, ahí le vamos a llamar a esa tabla, y con una sola columna le vamos a poner pues la tabla medidas. Y a partir de esta vamos a estar creando una nueva medida que si ustedes verán, por ejemplo, vamos a calcular el total ventas, y el total de ventas lo vamos a obtener con SumX. Ya Power BI nos da en un primer momento cómo es la función de SumX, y en su ayuda nos permite ver esta facilidad de observar cómo se escribe la fórmula, cómo se utiliza la fórmula y cuáles son los argumentos que nosotros le vamos a estar pasando. En este caso le vamos a estar pasando la tabla con la cual vamos a trabajar y la expresión. Como necesitamos trabajar de nuestra tabla ventas la cantidad de ventas que estamos realizando, vamos a trabajar con nuestra tabla ventas. De nuestra tabla ventas necesitamos traer la cantidad vendida, pero también necesitamos multiplicarla por nuestra tabla productos. En nuestra tabla productos tenemos el precio de cada producto y vamos a relacionarlo con esto. Y tendríamos en este caso nuestra medida total ventas, en donde podemos calcular la cantidad vendida por el precio de cada producto. ¿Cómo podemos saber si ciertamente pues esta es la medida correcta? Vamos a utilizar acá una tabla en la cual nosotros vamos a agregar de nuestra tabla productos, vamos a estar agregando una categoría de productos, la categoría de productos, y vamos a agregar los precios de esos productos. Ustedes podrán verlo acá. Vamos a agregar los precios, vamos a darle un poquito de formato a esta tabla. Los valores vamos a darle un tamaño mayor para que podamos visualizarlo mejor, y ahí podemos visualizarlo mejor. Y acá tenemos cada una de las categorías de los productos, y tenemos el precio de esa categoría, la suma de precios de esa categoría. Pero necesitamos, por ejemplo, visualizar cuáles son las ventas de ese producto, y por lo tanto pues nos venimos acá a la tabla ventas, y en nuestra tabla ventas buscamos la cantidad vendida y la agregamos acá. Ahí aparecen las cantidades vendidas, y ahora necesitaríamos la cantidad vendida de cada uno de esos productos por el precio de esos productos, cómo estaríamos calculándolo. Y en ese caso pues esta medida de total ventas nos ayuda a que nosotros conozcamos el total de la cantidad vendida por el precio. Si nosotros multiplicamos esos 13,620, por supuesto que no nos va a dar la cantidad de 15 millones, pero eso es por supuesto porque nosotros no estamos viendo el cálculo completo. Si nosotros fuésemos a nuestra tabla ventas y vamos a la tabla ventas, por ejemplo, y si queremos calcular acá con una nueva columna, podríamos traer con Relate, pues traemos la columna de los precios unitarios de esos productos, y acá tendríamos el precio de esos productos, y podemos calcular esa columna con los precios unitarios de cada venta, ¿verdad? Acá tenemos la cantidad vendida y el precio unitario de cada una de esas ventas. Pero eso nos estaría generando un total de 484,000
834 filas, lo cual estaría generando pues en esta columna calculada una capacidad de un uso de memoria mayor. Y todavía si venimos y sobre esto nosotros queremos calcular una vez más pues otra columna y vamos a generar una nueva columna. Vamos a pedirle que cree una nueva columna en donde multiplique la cantidad vendida por ese precio unitario, es decir, que saque el total de venta y estaríamos generando esa nueva columna como total ventas y vamos a multiplicar la cantidad vendida de ventas, que es esta, aquí la tenemos, y la vamos a multiplicar por el precio, los precios unitarios, por la columna de precios unitarios que generamos acá, que es esta columna de precios unitarios. Estaríamos generando entonces ahí nuestro total de ventas y luego con sum nosotros podríamos generar en medidas. Acá tendríamos ya nuestro total ventas, tenemos ya dos columnas y en medidas estaríamos yendo a calcular el total de las ventas. Utilizaríamos en nuestra tabla ventas la columna que dice total ventas y ahí estaríamos generando nuestro total de ventas. Tendríamos el total de las ventas y pues si nos vamos a nuestra tabla y cargamos el total de las ventas en la tabla, allí tendríamos el total de las ventas. Y pueden observar que si utilizamos sum, simplemente sum, este es el total de las ventas, la última medida que calculamos. Si utilizamos sum, estaríamos generando en nuestra tabla ventas dos columnas calculadas, más bien tres columnas calculadas, que fueron las que generamos acá en nuestra tabla ventas. Generamos primero, trajimos los precios unitarios de productos y trajimos el total y calculamos luego en una columna el producto de la cantidad vendida por el precio unitario y luego realizamos pues esa suma de ventas para el total de ventas. Mientras que SumX nos permite a nosotros que podamos calcular esto sin necesidad de generar esas dos columnas extra, lo cual en la columna calculada no es recomendable que tengamos tantas columnas calculadas que generan más memoria en nuestra base de datos. Entonces, podríamos prescindir de estas y borrar en nuestra tabla ese total de ventas y acá podríamos ya eliminar estas columnas. Yo me voy a la tabla ventas y ya podría quitar esa tabla, de esa tabla pues las columnas de total ventas que ya no la vamos a necesitar, eliminar la columna porque ya con SumX nosotros tenemos en nuestra tabla, tendríamos el total de ventas con las categorías de productos. Vamos a ir quitando estas de nuevo y ahí teníamos el total de ventas pues con los precios de nuestros productos. Bien, esa es una forma de visualizar de mejor manera SumX, el total de ventas por categoría. Podríamos quitar las categorías y dejarlo por marca, por ejemplo, dejamos por marca y ponemos las marcas en nuestra tabla, quitar la suma de precios y las cantidades y dejar solo el total de ventas por marca y voy a ordenarlo acá. Vamos a poner el total de ventas después. Acá tenemos todas las marcas de nuestros productos, las que se han vendido y el total de ventas por las marcas. Ahora queremos no solo el total de ventas, sino que también queremos calcular un promedio de ventas de cada una de nuestras marcas y nos vamos a nueva medida. Y ahora para calcular ese promedio de ventas, recordemos que podemos también utilizar promedio de ventas
En este caso necesitaríamos utilizar la función average, pero también tenemos la opción de hacerlo con la función iteradora de average x. Y tendríamos que ir siempre pues a la tabla ventas y multiplicar la cantidad vendida de ventas por el precio de los productos. Pero recuérdense que el precio de los productos tenemos que traerlo de nuestra tabla productos, pues no está en la tabla de ventas, y traemos de allá pues el precio de el producto, precio unitario de cada producto, y podemos ponerlo en nuestra visual y tendríamos el promedio de ventas por marca en nuestra tabla. Y tendríamos pues nuestra tabla con la suma de las ventas totales de cada marca y el promedio de ventas con average, que de igual forma pues nos permitiría conocer esos promedios de ventas totales. Quiero mostrarles acá otra de las funciones iteradoras que también podemos tener, o otra función, las funciones lógicas más bien, y vamos a ver la función if. ¿Cómo funciona la función if en Power BI? Es una función que se usa para realizar comparaciones lógicas y devolver un valor específico dependiendo de si la condición es verdadera o falsa. Es una de las funciones muy fundamentales en el lenguaje de fórmulas DAX y nos permite pues realizar comparaciones. La sintaxis que utiliza es que nosotros tenemos acá, por ejemplo, en nuestro dashboard vamos a tener una nueva medida como una clasificación por las ventas. Podemos llamarle clasificación ventas, y podríamos utilizar la función if. Aquí ya aparece, ya Power BI nos da cómo sería la sintaxis. Bueno, la sintaxis es que tenemos la prueba lógica, un test lógico que al cumplirse, si esa condición se cumple, y devuelve un valor si se evalúa ese resultado de la prueba lógica como verdadero, devuelve el resultado, y si se evalúa como falso, pues tendríamos que aceptar el último resultado acá. Entonces vamos a buscar una clasificación para esas ventas y le vamos a decir que si el total ventas es mayor o igual, eso para que tome en cuenta el valor límite, que si el total de ventas es mayor o igual a 50,000, si esa condición se cumple, pues estaría diciendo que esa venta es venta alta o alta. Podríamos clasificarlo acá como venta alta y esta como una venta baja. Tendríamos ahí esa clasificación y podemos ver, por ejemplo, acá que ya tenemos la clasificación. Podríamos ponerla en nuestra tabla, esa clasificación, ahí está. Y acá pueden observar, ventas están arriba de 50,000. Podemos cambiar la cantidad porque la mayoría pues están arriba de 50,000. Pongámosle un valor más alto para ver pues arriba de 50 millones, ¿sí? 50 millones. Vamos a agregarle un cero más. Estamos hablando de que sería de 50 millones. Si una venta está arriba de 50 millones, entonces pues estaría clasificada como alta, y si está abajo de 50 millones, estaría clasificada como baja. Y acá se fijan, tenemos esta venta es arriba de 50 millones, esta no es arriba de 50 millones, esta tampoco, esta sí es arriba de 50 millones, y ahí tenemos pues la clasificación que nos estaría dando con el if. Pero ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, queremos crear una clasificación mayor, no solo entre dos condiciones? Podemos hacerlo con la función switch. Esta función funciona, valga ahí la redundancia, como un sí anidado. Vamos a ver la función switch. Lo que hace el uso de la función switch
es que en DAX nos permite evaluar una expresión y devolver un resultado diferente según el valor de esa expresión. Y es útil para que podamos reemplazar una serie de if anidados que no sería muy fácil de visualizar en una expresión DAX y que nos complicaría, nos haría muy extensa la presentación. Y vamos a ver cómo podemos aplicar el uso de switch. Como la primera, que solo se llamaba clasificación, para no confundirnos con esta, porque esta, pues acá tenemos clasificación ventas, a esta la vamos a llamar clasificación 2, y en esta clasificación 2 vamos a utilizar la sintaxis de la expresión. Bueno, tendríamos que si la expresión es verdadera, vamos a tomar en cuenta, en este caso vamos a utilizar ventas totales o total de ventas, en este caso total de ventas, que sea mayor 50 millones como una venta alta, y si no, bueno, mayor que 20 millones, vamos a tomarlo como, o 30 millones, por ejemplo, 30 millones. Si utilizamos en este caso la expresión switch, recuérdese que tenemos que poner la condición más crucial o la primordial al inicio. En este caso, pues la venta alta va a ser arriba de 50 millones. Si no es de 50 millones, puede ser menor de 50 millones, pero mayor de 30. Entonces, de 30 millones va a evaluar, en este caso, si es mayor de 30 millones, va a poner que es una venta media. Si no se cumple, tampoco que sea mayor a 30 millones total ventas, o si es menor o igual, podría ser menor a 30 millones también. Podríamos ponerlo así de esa otra manera mejor. Quizás lo vamos a poner de esa manera. Si es menor que 30 millones, entonces sin tomar los 30 millones, porque acá sí lo estamos tomando, mejor así la vamos a poner como venta baja, para no dejar un rango ahí. Estaríamos poniendo como venta baja. Eso nos podría servir también para poder clasificar a algunos clientes. Por ejemplo, vamos a poner la clasificación 2 y ahí tendríamos la clasificación 2 como se vería. Teníamos entonces en nuestro lienzo la clasificación de las ventas. Si se fijan, tenemos venta alta, venta media y venta baja. Las ventas bajas estarían abajo de los 30 millones, las ventas medias que estaríamos acá estarían siendo igual o mayor de 30 millones, y las ventas altas que tendríamos acá arriba de los 50 millones. Esa sería una forma de utilizar la función switch. Y finalmente, pues para utilizar la función switch, recuérdense que tenemos que tener claras cuáles van a ser nuestras condiciones a clasificar. Podemos poner más de 3 condiciones, pero la prioridad o la más crucial o la más discriminativa tiene que ir primero para que nosotros podamos pues manejar bien el switch. Bien, la última función que quiero que veamos es la función calculate, y esta función calculate lo que nos permite en Power BI es que nosotros podamos calcular o realizar cálculos con un contexto de filtro. La función calculate es la más poderosa y versátil en DAX, permite evaluar una expresión a menudo bajo una medida dentro de un contexto de filtro modificado. Ya veremos su sintaxis. Por ejemplo, podemos calcular las ventas para un canal de ventas específico sin importar los filtros aplicados en el informe. Calcular las ventas totales para una región. Veamos cómo lo podemos realizar. Bueno, en este caso vamos a utilizar Calculate para sacar un cálculo de las ventas por cliente. Podría ser, si yo vengo acá a la tabla clientes, yo tengo acá en la tabla clientes, me voy a la tabla clientes, tengo que el cliente hay entre las ciudades, los países de México, Colombia y Argentina, y también sus ciudades.
que tienen una forma de crédito y permitirnos evaluar bajo qué clientes estos productos de las marcas que tenemos acá en el informe. Podríamos ver qué clientes son los que más consumen estas marcas, por ejemplo, y podríamos generar en nuestras medidas y utilizar Calculate. Bueno, veamos si podemos, por ejemplo, generar las ventas totales por cliente, el promedio de ventas acá, y lo vamos a filtrar por la forma de pago del cliente. Si su forma de pago es igual a, tenemos efectivo, crédito, ¿sí? Transferencia y cheque. Las ventas por cliente en donde su forma de pago sea crédito. Acá tendríamos pues el promedio de ventas por cliente. Si queremos, por ejemplo, veamos si queremos calcular, por ejemplo, las devoluciones por cliente. Vamos a generar una nueva medida y vamos a ver las ventas por país. Vamos a utilizar el total de ventas, que es el cálculo que sacamos acá, este total de ventas, y vamos a ver por nuestra tabla de clientes por país, en donde sea de México, por ejemplo. Vamos a ver, necesitamos entonces las ventas por país, las ventas de México, y veamos si generó las ventas de México, las ventas que se han hecho en México. Pues ahí Calculate nos permite hacer varias relaciones. Por ejemplo, podríamos hacer una comparación entre las fechas. En el caso de calendario, podríamos ponerlo por año. Vamos a hacer una nueva medida, ventas en un año, por ejemplo, en el año 2018. ¿Cuáles serían las ventas por el año 2018? Y ahí tendríamos las ventas del año 2018. Pues Calculate nos permite crear algunas medidas con filtros directamente, sin necesidad de realizar tanto procedimiento y generar pues columnas calculadas. Bien, esa sería pues la forma de utilizar Calculate. Podemos generar diferentes medidas con el uso de filtros y sin necesidad de generar columnas calculadas o generar otros resultados. Bien, espero que se haya comprendido el uso de las funciones SumX, AverageX, If, Switch y Calculate. Vamos a practicar un poco más en el ejercicio que tenemos por ahí de una práctica guiada.